Muy buenas a todos, gente. Hoy estamos aquí para grabar un nuevo vídeo de cómo protegernos ante el exploit Eternal Blue, uno de los exploits, una de las vulnerabilidades bastante famosas en Windows, claro. Aquí vamos a ver un exploit de Windows, también para tocar así diversas cosas, porque últimamente los vídeos anteriores los he estado haciendo bastante de Linux. Entonces aquí vamos a tocar también un poquito de Windows. Vale. Este exploit salió por el 2017 o cosa así por un grupo de hackers llamado los Shadow Brokers, que bueno, si habéis oído hablar de ellos, pues bueno, sabréis que fue encontrado por ese grupo de hackers que lo filtró y hubo muchísima polémica, hubo muchísimos ciberataques con ese exploit y claro, inundaba ese exploit en la red de imaginaros todos los sistemas Windows vulnerables a eso en aprovechando esas vulnerabilidades, o sea, pudieron infectar a millones de personas. Entonces, claro, aún así a día de hoy, aunque ya se ha parcheado, porque hablamos de hace ya muchísimos años, bueno, hace ya unos años, aún así, en este vídeo lo quiero hacer porque quiero mostrar cómo todavía algunas empresas que utilizan Windows 7, porque, a ver, a nivel de usuario, a nivel personal, de ordenador personal, no en producción, a lo mejor a nivel personal, cuando nos salta alguna actualización, las actualizamos. Eso significa que estamos parchando vulnerabilidades antiguas que han podido ser conocidas. O, ¿sabes? Siempre lo actualizamos. Pero a nivel de producción en una empresa, muchas veces a las empresas les cuesta mucho actualizar ese tipo de sistemas operativos, ya que tendrían que reorganizar todos los sistemas operativos de los ordenadores que tengan en una red, tendrían que hacer mil historias, entonces prefieren arriesgarse a que les metan un malware, a actualizar pues bueno, ser un poquito menos vagos y hacer todo lo que tienen que hacer correctamente. Pero claro, a nivel de empresa muchas veces los empresarios no tienen idea de las vulnerabilidades a las que están expuestas. Entonces, claro, esto yo quiero concienciar tanto a la gente a nivel personal como a las empresas lo fácil que es vulnerar un Windows 7 teniendo el puerto SMB o el 445 en versión 1, porque el SMB en versión 1 es vulnerable al Eternal Blue y aunque cueste creer, muchas empresas, y podría decir que en millones de empresas, todavía tienen el SMB en versión 1 de Windows 7. Entonces, claro, lo ideal, ya que tienes un Windows 7, por lo menos poner el puerto de SMB en versión 2, que aún así todavía hay vulnerabilidades, pero bueno, por lo menos protegerse ante este exploit tan famoso. Vale, vale, el puerto SMB básicamente se utiliza pues, para la compartición de archivos, la administración de sistemas, o sea, la administración de archivos y este tipo de cosas. Sobre todo para compartir el uso de cuando tú vas, por ejemplo, a compartir en la red una impresora, eso se hace a través de SMB. Entonces, claro, es un protocolo, es un servicio que casi en todos los Windows vienen por defecto y está en el 445. Ahora tú, por medida de seguridad, lo que puedes hacer es cambiar el protocolo o el puerto, el SMB, el que viene por defecto del 445, a cualquier otro puerto que esté libre. Esto como medida de seguridad se puede hacer. Entonces, bueno, lo primero, tendríamos que detectar qué IP tiene la máquina víctima Windows a la que vamos a hackear mediante el Eternal Blue, que sería este Windows 7, que yo ya le he habilitado el puerto SMB, que esto ya digo, esto cuando tenéis un puerto SMB se supone que si no lo tenéis bien optimizado, si no lo tenéis bien protegido, esto va a aparecer en un Nmap. Entonces, claro, y esto muchas empresas ya digo, esto no lo tienen ni cuidado ni nada. Entonces, pues nada, una vez teniendo esto, nosotros tiramos un Nmap y deberíamos de ver la IP, pero bueno, más fácil, la vemos aquí más rápido en la 138 para hacerlo todo más rápido, ya sabemos que es esta. Entonces vamos a filtrar directamente por el 445, que es el SMB, ya digo, y para ver si lo tenemos abierto ahora. Si vosotros queréis configurar vuestro propio Windows 7 bueno, para tener este puerto abierto y para probar en vuestras casas el Eternal Blue, creo que lo tenía por aquí, sí, aquí. Esto es una serie de comandos que tenéis que hacer en el Windows, que esto ya digo, esto ya cuando habilitéis el puerto SMB, ya si encima lo hacéis con el SMB 1, la versión 1, esto no hace falta hacerlo, solo que esto lo hago pues un poquillo para ir más directo al exploit. Entonces, pues bueno, estos dos comandos son los principales pues
para habilitar, por así decirlo, añadir el puerto SMB, la versión 1 claramente, que es el vulnerable. En estos, pues, básicamente estás añadiendo en el sistema por así decirlo, el puerto. Luego estamos diciendo que las reglas de firewall, o sea, que se pueda ver todos los puertos, que el firewall básicamente no esconda ningún puerto, que yo cuando tire un nmap pueda ver todos los puertos. Y aquí estamos añadiendo que el SMB en concreto, ese puerto se pueda ver. ¿Sabes? Si teníamos un nmap que se pueda ver. Esto yo lo he hecho como medida de seguridad por si acaso. Esto es como deshabilitar todo el firewall. Pero ya digo, incluso hay empresas que tienen deshabilitado el firewall. O sea, no me preguntéis cómo. Y esto, pues para cuando utilicemos a lo mejor. Bueno, sí. Porque estas reglas yo las he habilitado en una arquitectura de 32 bits, pero aquí vamos a utilizar una de 64 bits. Entonces, en estas y añadiendo esta por si diera algún problema, que esto ya digo, esto es de manera a lo mejor hay algún problema con la arquitectura de 32 a la de 64 bits, algunos comandos que no son iguales, pues ponemos esto y esto directamente está abriendo todos los puertos a cualquier ataque que le puedas hacer. Entonces, bueno, poniendo estos comandos, ya digo, va a ir de lujo. Entonces, pues bueno, primero el, deberíamos de detectar el servicio, con lo cual me voy a dejar ya de enrollar, esto solo quería dejarlo claro para lo que estoy haciendo. Ahora vamos a ver cómo vulnerar en ese puerto mediante el exploit Eternal Blue y luego os voy a explicar cómo protegernos ante eso, que ya he explicado un poco al principio. Vale, en este caso vemos que está open, que está abierto el 445, con lo cual ya sabemos que esto es un SMB, aparte de que aquí ya nos dice toda la información que queremos. Vale, aquí sí, bueno, esto es el nombre del Windows de la máquina, que yo le llamé Bull SMB para ser más específicos. Y bueno, aquí pues bueno, nos dice un poquito que, bueno, aquí sí, nos dice un poquito que está el SMB activado y todo esto. Ahora, si queremos identificar realmente si es explotable por el Eternal Blue específicamente, lo que haremos será tirar un nmap, que creo que lo tenía por aquí guardado, SV, vale, un nmap, este comando, que lo que hace es que estamos haciendo un escaneo al puerto 445 y estamos utilizando un script en específico de Nmap que dice que nos busque la vulnerabilidad de SMB, en específica la del MS17-010, que esta traducida es Eternal Blue. Solo que en versión informática, por así decirlo, el CVE específico se llama MS17-010, que eso es el exploit de Eternal Blue con la IP a la que queremos escanear y esto lo que nos va a decir es si es vulnerable o no y qué tipo de versión tiene el SMB y cuál. Entonces, aquí nos dice ya de primeras que es vulnerable a ese exploit. Aquí dice que podemos ejecutar código del Eternal Blue y está en SMB versión 1, con lo cual dice estado vulnerable. Con lo cual, esto ya sabemos que es vulnerable. Vamos a nuestra consola de Metasploit, o sea, la abrimos metiendo la abrimos metiendo este comando. Ay, bueno, el msf console y el "-q" para que no nos aparezca el loguito de Metasploit y todo eso, que eso tarda más. Y bueno, aquí vamos a buscar search Eternal Blue. Vale, ahí. Vale, vamos a buscar el Eternal Blue y bueno, de todo esto que aparece, esto, bueno, son los targets, el AK y todo esto, bueno, lo que contiene cada exploit que puedes configurar. Y el que nos va a interesar a nosotros es el primero, este de aquí. Entonces, le podemos hacer o use 0, podemos hacer esto, use 0 para especificar ese, o directamente podemos copiar el nombre del exploit y ya está. Entonces, una vez elegido ese exploit que es el que vamos a utilizar, nos va a configurar un payload por defecto, que bueno, este lo vamos a dejar tal cual porque es verdad y es cierto que este exploit lo estamos haciendo en una arquitectura de 64 bits. Si lo queremos hacer en una arquitectura de 32 bits, no vamos a poder hacerlo con Metasploit, sino necesitaríamos utilizar otras herramientas que bueno, que eso yo en una página de un Gitbook que he creado de diversas herramientas y todo, ya pondré el enlace en la descripción de mi Gitbook específico de la arquitectura 64, pero arriba está la arquitectura 32 utilizando las diversas herramientas y todo ello.
Entonces, bueno, en este caso lo vamos a hacer con 64 bits, y que es incluso más sencillo, que hasta me parece raro. Pero bueno, ya nos lo pone por defecto y vamos a ver qué opciones tiene. Show Options. Y bueno, el puerto está en el 445, con lo cual eso, perfecto. No utiliza ningún dominio en concreto, esto lo vamos a dejar todo esto por defecto. Todo esto también por defecto, porque esto ya lo explicaré en otro vídeo para qué lo vamos a utilizar. Aunque esto estas opciones las suelo rellenar con un psexec para cuando tenemos un hash que hemos podido vulnerar una máquina Windows y obtenemos un hash del administrador o del usuario, podemos utilizarlo poniéndolo en el SMB Pass, el hash, NTLM y el LM también, los dos combinados con un hash dump, haciendo un load kiwi para volcar todos los hashes de la memoria y luego el user. Pero bueno, esto ya es en otra práctica, esto ya si acaso lo haré en algún momento. Y bueno, vamos a setear la IP del víctima de a la que queremos atacar. Con lo cual, en nuestro caso es la 538. Pues bueno, pondríamos 192.168. Esto va a ser diferente a cada ocasión. Esto va a ser diferente a las necesidades del usuario o del atacante que lo esté haciendo. Vale, en este caso el target yo no lo he tenido que cambiar, entonces no me ha dado ningún problema. Y tan simple como darle a exploit. Y entonces esto lo que va a hacer es una shell, o sea, va a aprovechar la vulnerabilidad del SMB versión 1 con el exploit Eternal Blue. Con lo cual, si esperamos un ratillo, ya, como veréis, bueno, esto no me ha aparecido en las anteriores, esto es la primera vez que me aparece, pero bueno, esto da igual, si os crea una shell, es perfecto. Vamos a ver qué somos y se me había olvidado deciros esto para ver el usuario que somos y se me había olvidado deciros que este exploit ya no solo te crea una shell y vulnera la máquina, sino que es que toda esta ejecución de comandos se ejecutan en un espacio del kernel. Con lo cual, el kernel es un espacio en el que solo se ejecutan con privilegios de administrador. Con lo cual, te da una shell ya autenticada como el administrador. Entonces podríamos hacer lo que quisiéramos. Aquí, pues bueno, ya vemos si vamos aquí a la máquina Windows, aquí no aparece absolutamente nada. Esto bueno, lo quitamos. Aquí no te dice nada de ni. O sea, es que no te salta nada. O sea, es totalmente invisible. A ver, totalmente entre comillas. O sea, a lo mejor si vas, no sé hasta qué punto es invisible. Pero ya te digo que es muy complicado de ver que te han hackeado con este exploit. Y eso, y el espacio del kernel es un espacio en el que todo se ejecuta con privilegios de administrador y esto aprovecha esa vulnerabilidad, con lo cual ya te lo da con privilegios de administrador. Y aquí lo que decía, aquí podéis hacer un load kiwi y pues aquí podéis, no sé, eh, volcar los hashes NTLM, por ejemplo, un LSA dump en SAM. Y aquí podéis ver el hash NTLM sí, sí, del administrador y luego el de Diseo, que es mi usuario, que también tiene privilegios de administrador. Y ya está, y ya pues bueno, lo que yo decía, el hashdump, que es para. Uy, perdón. Hashdump, que aquí esto es combina el hash, el primero es el hash, el LM, que es lo mismo para todos los usuarios, y luego está el hash NTLM, que esto es el mismo, que os fijáis que este. Entonces, si juntamos estos dos y utilizamos una propiedad del exploit de psexec, podemos configurar el smb user y el smb password poniendo esto con el usuario adecuado para crear una shell y todo eso autenticado con esos hashes, en tal caso de que parchearan alguna vulnerabilidad que nosotros hayamos aprovechado. Pero bueno, en este caso ya lo habríamos vulnerado, aquí ya podríamos hacer lo que quisiéramos y es tan fácil como esto. ¿Y cómo nos protegemos? Ahora viene la cuestión. ¿Cómo nos protegemos? Pues bueno, poniendo unas reglas de firewall específicas para que no puedan ser vulnerables, que no puedan ser detectados con un Nmap, en poner un firewall bien, o sea, un firewall bueno con unas reglas determinadas, que bueno, esas reglas se pueden buscar, incluso uno de ciberseguridad te puede guiar un poco para uno de Blue Team, te puede configurar un firewall pues para que no pase esto y sobre todo actualizar los sistemas operativos. eh, bueno,
sobre todo no tenerlo en Windows 7, por lo menos un mínimo de Windows 10, en configurar y tener todo protegido en el propio firewall de Windows, tenerlo todo protegido, todo activado, toda la medida de seguridad activada, sobre todo en una empresa en entorno real, sobre todo esto, tenerlo todo esto protegido y ya está. Esto sería el Eternal Blue, este es el exploit de Eternal Blue. Así de simple. Así que, bueno, en otros vídeos ya subiré otro vídeo dentro de poquito que voy a explicar a cómo crear, por así decirlo, una aplicación de las cuales te puedes descargar de internet que lleva un payload en el cual tú lo ejecutas y ya directamente te da una shell. Y todo de manera oculta, que en Windows. Entonces, para también concienciar un poco en que no os descarguéis cualquier cosa. Así que, pero bueno, eso ya llegará. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Darle like, comentar, suscribiros, compartirlo a tus amigos. Y cualquier dudilla, ya os digo, comentarme por los comentarios que yo siempre suelo contestar. Como veis, he estado un tiempo desactivado, por así decirlo. Pero bueno, por vacaciones, por estudios y por otro tipo de cosas personales. Y bueno, y ya voy a volver, voy a intentar volver a subir vídeos. Voy a intentar ver así cosas interesantes para poder ayudaros a protegeros en estos ámbitos. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.